El domingo 26 de mayo del 2024, América y Cruz Azul se vieron las caras por quinta vez en su historia durante una final de liga. Desafortunadamente para la afición de la máquina, no pudo con el dominio azul crema y cayó nuevamente frente al odiado rival, quien previamente les arrebató la gloria en la temporada 88-89, el torneo clausura 2013, quizás la más dolorosa de todas, y el torneo apertura 2018, dejando la cuenta en 4 finales para los de Coapa y solo una para los de la Noria. Aprovechando tan magnífico momento para el americanismo, aunque desolador para el cruzazulismo, a continuación te narro estas 5 históricas finales, esperando que sean tanto de tu agrado como del nuestro. Comenzamos. Del 31 de octubre de 1971 al 9 de julio de 1972 se llevó a cabo la edición número 30 del Campeonato de Liga de Fútbol Mexicano. Después de 34 fechas, Cruz Azul y América hicieron el 1-2 en la cima con 51 y 50 puntos respectivamente, por lo que se clasificaron directo a semifinales, donde las Águilas derrotaron al Monterrey y la Máquina al Guadalajara. Por primera vez en su historia, América y Cruz Azul se enfrentaban por el codiciado título de Liga del Fútbol Mexicano. El equipo de los Azcárraga buscaba el bicampeonato, mientras que los cooperativistas soñaban con bordar su tercera estrella. En América desfilaban grandes nombres como los de Carlos Reynoso, Enrique Borja y Juan Manuel de la Borbolla, mientras que la Cruceta no se quedaba atrás con figurones como Miguel Marín, Centavo Musillo y Fernando Bustos. Conforme lo estipulado en el reglamento aquella temporada, la final se jugó a un solo partido, el cual tuvo lugar a las 12 de la tarde del domingo 9 de julio de 1972, en el Coloso de Santa Úrsula. Muy rápido, a los 10 minutos, Cruz Azul se puso en ventaja tras una escapada por izquierda de Cesario Victorino. El habilidoso mediocampista enganchó hacia el centro y cerca del área filtró para Héctor Pulido, quien agitó la red contestando de primera con todo y la barredora encima, aunque eso sí, a juzgar el lance del Pajarito Cortés, pues indiscutiblemente pudo hacer mucho más para detener el disparo. Antes de llegar a la media hora de juego, Fernando Bustos tendió un centro al hervir del área. Ahí Musillo la prolongó con la testa y de espaldas asistió a Victorino, quien apareció en segundo poste con una palomita, colocando el 2-0 momentáneo. Al parecer las Águilas dejaron el talento en el vestidor porque no pasó mucho tiempo y les cayó el tercero cuando al 36 Musillo jugó extraordinario de pared con Fernando Bustos y definió en 2 tiempos ante la salida de Prudencio Cortés. Con el 3-0 llegó el descanso. Sin embargo, apenas comenzó el complemento, Cruz Azul subió uno más a la pizarra por conducto del Centavo Musillo, quien únicamente tuvo que dar un pase a la red luego de la impresionante jugada colectiva de sus compañeros. Un golazo que solo hizo más grande la humillación americanista. Los dados estaban echados, era cuestión de tiempo para que Cruz Azul consiguiera su tercer título de liga. Honrosamente América se murió de algo y a 1 minuto del reglamentario, Enrique Borja escribió el 4-1 definitivo con un cabezazo monumental que dejó sin oportunidad al Gato Marín. Después de esta victoria cementera que dio origen al clásico joven, Cruz Azul quedaría maldito, ya que nunca más ha vuelto a vencer al América en una final de liga. La segunda ocasión que ambas escuadras se toparon en una final de liga fue en la temporada 88-89, toda vez que los cruzazulinos y americanistas sumaban 7 estrellas. La rivalidad era trepidante, así que una final en la que los cementeros podían rebasar en títulos al odiado rival desataba el morbo de propios y extraños, sobre todo porque empataron como primer lugar del grupo 1 y además contaban con 2 de los mejores 4 goleadores de la fase regular. En los botines de Patricio Hernández y sus 27 conversiones, Cruz Azul presumía al tercer mejor romperredes, mientras que el AVE lo hacía con Carlos Hermosillo y sus 24 dianas. La final se disputó a ida y vuelta en el Estadio Azteca, casa de ambas escuadras, pues no sería sino hasta 1996 que la máquina iba a mudarse al Estadio Azul. El primer agarrón aconteció el jueves 13 de julio y vaya espectáculo que ofrecieron los protagonistas, regalándoles 5 descargas de adrenalina a los más de 114,000 asistentes, en su mayoría azules, que tocaba ser locales. La primera cayó muy temprano a los 20 segundos tras una pifia de Pablo Larios. El portero cementero quiso jugar rápido desde la salida, pero la entregó para Sague, quien no desperdició el regalo y abrió el marcador. A la media de las acciones, un nuevo error infantil le costó caro a los blanquiazules, ya que ni Héctor Esparza ni mucho menos el chileno Edgardo Fuentes supieron repeler un servicio del Negro Santos que Hermosillo mandó a guardar, en lo que seguramente fue uno de los goles más sencillos de su carrera. Lo que parecía un día de campo soleado para el América se nubló un poco antes de ir al entretiempo, cuando
Porfirio Jiménez contestó al centro de Pedro Duana con un cruzado a la red. El cielo se ennegreció todavía más para el cuadro dirigido por Jorge Vieira, pues apenas regresaron para el segundo tiempo, Narciso Cuevas emparejó los cartones transformando en gol un fenomenal cable a la olla por parte del Capi Romero, el noveno jugador celeste con más partidos disputados en la institución. Desafortunadamente al Cruz Azul se le acabó el buen momento, cerca del minuto 60, cuando a Héctor Esparza le metió la mano a un centro de Saguiño, quien se había mandado una jugada por las que mueres. Al cobro fue Antonio Carlos Santos y el brasileño no falló, resolviendo el 3-2 definitorio que aventajaba al América de cara al partido de vuelta, uno que se llevaría a cabo 72 horas más tarde. La máquina estaba contra las cuerdas, ya que el gol de visitante era el primer criterio de desempate, así que debían cuidarse de no recibir en contra o se complicarían las cosas. Si algo sale mal, puede salir peor, y así sucedió con el conjunto cementero, pues apenas al minuto 6 le clavaron el 4-2 global, toda vez que Juan Hernández finalizó con éxito una preciosa jugada colectiva en la que además participaron Hermosillo, Sague y Alex Domínguez. Final sin drama no es final, y como de película, Cruz Azul logró empatar la serie en menos de 10 minutos. Primero al 21, el Pato Hernández puso el 1-1 con un violento cabezazo entrando desde atrás hacia segundo poste, y 7 minutos más tarde Ricardo Mojica escribió el 4-4 global con una volea precedida de un tiro de esquina. Las cartas parecían estar echadas a favor de los visitantes, pues estaban a un gol de conseguir la hazaña. Sin embargo, al igual que en la ida, se les acabó el corrido muy pronto, ya que al 77 el Negro Santos comandó una contra para luego asistir a Hermosillo, quien con una ráfaga de primera intención plasmó el gol del octavo título americanista. Pasaron 24 largos años para que América y Cruz Azul se disputaran entre sí un nuevo título de liga, en lo que sería una de las finales más recordadas y épicas de todos los tiempos. Su tercer encontronazo por la gloria data en el torneo Clausura 2013, uno en el que las Águilas del Piojo Herrera buscaban dar la vuelta por 11ª ocasión, tras 8 años de sequía, desde que golearon a Tecos en el 2005. Por su parte, el conjunto celeste de Memo Vázquez soñaba con quitarse de una vez por todas la pesada y enorme losa de 16 años sin título liguero. El América del Chucho Benítez, campeón goleador, fue segundo general y se metió a la final sin perder un solo partido de liguilla, mientras que el Cruz Azul de Pavones, subcampeón de goleo, fue quinto, despachando a Morelia y a Santos para meterse al pleito por la corona. Era jueves 23 de mayo de 2013 cuando el Estadio Azul albergó la final de ida entre Cremas y Cementeros, la cual fue de un solo gol, mismo que convirtió el Chaco Jiménez por eso del minuto 19. Luego de un córner por derecha, el argentino naturalizado mexicano apareció sin marca cerca del manchón penal y con la testa transformó en gol el centro de Rogelio Chávez. De esta manera, la máquina tomaba la delantera en el camino rumbo al título, ilusionando de sobremanera a sus incondicionales, pero sin saber que, al contrario de lo que pensaban, protagonizarían el peor momento en la historia cruzazulina. La cita para el segundo capítulo fue en el mítico Estadio Azteca, escenario que ya había gestado momentos icónicos del fútbol, tanto nacional como mundial, y que aquel 26 de mayo iba a parir otro inolvidable momento. Iniciaron las hostilidades y cuando Teófilo Gutiérrez alargó la ventaja celeste luego de una corrida en solitario al 20, se creía que la maldición cementera había llegado a su fin. Sin embargo, el verbo cruzazulear, que para ese entonces ya existía, nunca tomaría tanta relevancia y carga de significado como aquel día. El monstruo de la calzada de Tlalpan era un hervidero de pasiones, sobre todo para los cementeros, quien ya se veían campeones con los 2 goles de ventaja y el minuto 90 a la vuelta de la esquina. No obstante, a 120 segundos del reglamentario, Aquivaldo Mosquera le dio vida al América, rematando un frentazo picado tras un tiro de esquina por el corredor de la derecha. Calma y que no cunde el pánico, decían los azules, que todavía sumaban un gol de ventaja. Así que, de no suceder algo extraordinario durante los 3 minutos de agregado, Cruz Azul sería nuevamente campeón del fútbol mexicano. Se desgastaron 2 minutos y tantito más del añadido sin que se moviera el marcador, y créanme, nada
nada extraordinario pasó, porque en su lugar aconteció lo súper, mega, hiper extraordinario. A falta de pocos segundos para que se escuchara el pitido final, el portero americanista Moisés Muñoz se fue a la carga para rematar un tiro de esquina, la última jugada del partido. Para su buena fortuna, la redonda cayó cerca de su ubicación y la embistió de palomita. A todas luces ese remate iba para afuera. Sin embargo, un desafortunado puntapié de Alejandro Castro la mandó hacia adentro. El global se igualó, la contienda se fue a tiempo extra y posteriormente a penales, donde América lo ganó todo por culpa del Ayun. Le va a pegar la Ayun. ¡Gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡El América del Piojo! ¡Todo es culpa del Ayun! ¡Ahí está el Ayun! ¡Ahí está Emilio! ¡Ahí están festejando todos! ¡El América! ¡Campeón del fútbol mexicano! Popularmente se dice que la tercera es la vencida, y durante el torneo Apertura 2018 se decía que Cruz Azul terminaría con la paternidad azul crema en finales, y en realidad con cualquier tipo de jetatura durante un partido por la gloria, ya que desde el invierno del 97 no salían campeones, situación muy diferente al América, que presumía ya 2 estrellas en el escudo. De la mano del portugués Pedro Caixinha, la máquina hizo una fase regular extraordinaria, porque después de 17 jornadas fueron el mejor equipo de la competencia, incluso por encima del América, y posteriormente superaron a Querétaro y Monterrey para meterse a la 14ª final de su historia. Los de Coapa, que vivían su segunda etapa con Miguel Herrera, tampoco lo hicieron mal, fueron segundos de la clasificación y nadie metió más goles que ellos, con 33 a favor por 17 en contra. La segunda mejor defensiva solo por detrás de, ¿quién crees? Así es, Cruz Azul. La mesa estaba puesta para que la gente se deleitara con un par de exquisitos platillos futboleros en el Coloso de Santa Úrsula, casa de ambos planteles, desde que 6 meses atrás la Federación Mexicana de Fútbol le impidió a la máquina jugar en el deteriorado Estadio Azul. El cotejo de ida la noche del 13 de diciembre resultó un fiasco total, porque nunca llegó el invitado especial, y lo más rescatable fue la actuación de los cancerberos, así como un remate al travesaño del español Edgar Méndez durante los suspiros finales. 3 días más tarde, en la vuelta, la cantaleta parecía ser la misma, ya que en los 45 minutos iniciales no hubo goles, festejos ni descargas de adrenalina, hasta que al 50 del segundo tiempo el equipo cementero se equivocó en la salida, provocando un golazo de Edson Álvarez que dejó sin oportunidad a Chuy Corona. A decir verdad, se esperaba una pronta respuesta del superlíder. Sin embargo, los únicos en aparecerse fueron los fantasmas del pasado. Ya en la vejez del juego, con la parcialidad cementera totalmente en silencio, nuevamente Edson Álvarez aprovechó un rechace de Jesús Corona para sentenciar el cotejo y entregarle al patrón Azcárraga el 13º título de liga para sus vitrinas. Un blasón más para el equipo azul crema y una dolorosísima derrota más para la máquina celeste, que ahora sumaba su tercera final consecutiva, cayendo frente al acérrimo rival, al que por lo visto estaba llamada a decirle papá, porque ahora sí ya lo traían de hijo. Del torneo Apertura 2018 al torneo Clausura 2024, 6 años en total, surgieron grandes acontecimientos con los equipos aquí protagonistas, pero lo más importante fue que Cruz Azul consiguió la ansiada novena en 2021, luego de casi 24 años de agostamiento, y América, por su parte, alcanzó su 14º título de liga durante la Apertura 2023. Ya en el Clausura 2024, América y Cruz Azul hicieron el 1-2 en la parte alta de la tabla, y en la liguilla no hubo nadie mejor que ellos. Así que después de 6 años volvían a enfrentarse por la corona del torneo liguero. La serie desató mucho morbo, ya que la máquina de Anselmi venía al alza con un fútbol muy vistoso y agradable, mientras que las Águilas de Jardiné soñaban con el bicampeonato, aunque sus formas no convencían del todo a su exigente afición. A pesar de que Televisa le ofreció una millonada a Cruz Azul para que el juego de ida se realizara en el Estadio Azteca, los cementeros optaron por quedarse en el Estadio Azul, atendiendo a una que otra cábala, y vaya que les estaba funcionando, ya que por eso del minuto 6, Uriel Antuna fue derribado por Malagón dentro del área. Sin titubeo se pitó la pena máxima, y el mismo Antuna fue el encargado de cobrarla, haciéndolo magistral al lado contrario del lance de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, la gozadera cementera duró poquito, más que un suspiro, ya que minutos más tarde, en un descuido durante un saque de banda, Henry Martin hizo pedazos a Carlos Salcedo y le puso medio gol a Quiñones, quien únicamente chocó la pelota para mandarla al fondo de la red. Llegó el descanso
Incluso con el marcador igualado y para los segundos 45 minutos se esperaba un cerrón mítico, lleno de emociones, mas sucedió todo lo contrario. Los goles no se aparecieron más y las emociones escasearon, dejándolo todo para el encuentro de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula. Para el domingo 26 de mayo del 2024, los especialistas pronosticaban un partidazo de esos que quedan para la historia, la final más esperada del año. Las oportunidades más claras fueron las de Cruz Azul, tanto Sepúlveda como Antuna no pudieron clavar esos dos cabezazos que tuvieron y la figura sin duda alguna fue Luis Ángel Malagón. Sin embargo, nuevamente los protagonistas decepcionaron sobre el terreno de juego, puesto que únicamente hubo un solo gol en poco más de 90 minutos. Este cayó a cuenta de Henry Martin al 77 de tiempo corrido, luego de un penal muy discutido de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes. Los azulcremas dirán que fue un penal claro y que estuvo bien sancionado, mientras que los cementeros asegurarán que les robaron a todas luces. Henry Martín le va a pegar Martín. No obstante, si Nacho Rivero y Rodrigo Huescas tuvieron dos clarísimas frente al arco que no concretaron. Esas no se fallan en una final. Increíble. ¿Tú qué opinas? ¿Era penal de Rotondi sobre Reyes? Como nosotros, ¿también crees que la final quedó a deber? ¿Qué te parecieron estas 5 finales entre Cruz Azul y América? ¿Qué otra rivalidad te gustaría que hiciéramos en video? Cuéntamelo todo en los comentarios. Si te gustó esta publicación, regálanos un like y compártela con toda la banda futbolera. Antes de despedirme, te invito para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. De esta manera nos ayudas muchísimo para seguir generando contenido como el que acabas de ver. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte, esperando que nos veamos muy pronto para otra increíble y apasionante historia del mundo deportivo. Hasta la próxima.